Buenas noches, bienvenidos a Tribuna de la Historia. La frase que dicen que dijo Juan Bravo, pidiendo que el verdugo le degollara a él primero para no ver la muerte del mejor caballero de Castilla, Juan de Padilla, matadme a mí primero, todavía resuena ya en Villalar de los Comuneros. Todavía el recuerdo de estos hombres singulares permanece vivo en Castilla y en toda España. Todavía sus nombres se repiten, están en calles y plazas, se cantan cada año, y en todo caso sus acciones o la épica de sus acciones en manos de un buen autor evidentemente daría lugar a todo un drama de un contenido heroico con una creatividad y una emotividad de los personajes como pudiera ser al nivel de un Guillermo Tell, por ejemplo, en Suiza, de los grandes héroes nacionales que cualquier literatura en cualquier país podría haber dado. Pero lo cierto es que estos hombres son hombres históricos, son hombres que existieron, son hombres que murieron en un patíbulo y que lucharon por unas ideas. Lo cierto es que la revolución que ellos de alguna manera protagonizaron, de la que fueron conductores y en la que fracasaron, ahí está. Fue un hecho histórico que tiene que ser recogido y que los libros han recogido y que el programa ha querido tratarlo hoy. Vamos a tratar entonces el tema de los comuneros de Castilla, el tema de las comunidades, y vamos a hacerlo con 4 expertos, evidentemente calificados para tratar el tema, para aportar ideas en tantos puntos oscuros y que la fantasía popular o la fantasía romántica del tiempo ha ido transformando quizá más en leyenda y en mito que en las propias dimensiones de la realidad. Son don José Antonio Maraval y Casasnoves, catedrático de Historia del Pensamiento Social y Político español en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Complutense, Ciencias Políticas y Sociología, creo que es la denominación exacta, y miembro de la Real Academia de la Historia. Quisiéramos citar 2 de sus obras, profesor Maraval, sobre este tema: Las comunidades de Castilla, de Alianza Universidad, Alianza Editorial, que es raro, pero ya va por la 3ª o 4ª edición y están absolutamente agotadas, y nos consta porque hemos intentado comprar el libro y ha costado bastante trabajo conseguirlo, lo cual es muy bueno tratándose de un libro. Y luego su gran obra de Estado Moderno y Mentalidad Social, los siglos XV a XVII, en 2 magníficos tomos. Don Juan Ignacio Gutiérrez Nieto es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesor superlunario de universidad y autor de Las comunidades como movimiento antiseñorial. Don Benjamín González Alonso es catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Granada, la Facultad de Derecho, autor de un magnífico trabajo titulado Las comunidades de Castilla y la fundación del Estado absoluto. Y don Josep Pérez, presidente de la Universidad de Burdeos, director de la Casa de los Países Ibéricos de Burdeos y autor del libro La Revolución de las Comunidades de Castilla. Como es costumbre en el programa, vamos a introducir el tema con unas imágenes de cine. Hoy lo vamos a hacer de una manera excepcional, lo cual quiere decir que va a ser con mucha más brillantez de lo habitual, de lo que nuestros pobres presupuestos nos permiten. Hace unos años, el 12 de marzo de 1974 exactamente, en el Teatro Nacional María Guerrero se estrenó una extraordinaria obra de esa gran joven figura del Teatro Nacional que es Ana Diosdado. Ana Diosdado estrenó una obra que se titulaba precisamente Los comuneros y que alcanzó un tremendo éxito, y además un magnífico comentario al contenido de la obra la hizo el propio profesor Maraval. Pocos años después, José Antonio Páramo, un brillantísimo realizador, supo trasladar el lenguaje y el mensaje de la obra de Ana Diosdado al cine y presentarlo en televisión española. La gentileza de Ana Diosdado nos ha permitido, de esa magnífica obra de ella, llevada al cine por Páramo, entresacar lo que hemos juzgado que eran los momentos de más acción, por lo tanto más útiles para este programa, de mayor rigor histórico también, y ofrecerlos hoy como introducción al tema de los comuneros.
de estos reinos se ven desfavorecidos y agraviados, mientras que los extranjeros gozan de las mercedes y el favor. Y así como en todo hay ahora desorden y turbación, se espera que lo haya cada día más, si esto no se ataja. Toledo está dispuesta a levantarse en armas. No será menester, ni hay motivo para ello. Lo que parece ahora más conveniente es que se escriba a todas las ciudades del reino y juntarnos con ellas en cortes para buscar una solución. Y habremos de enviar también quien requiera al emperador para que ponga remedio en las cosas, pues de no hacerlo así, el reino entenderá imponer por sí mismo el necesario a su servicio y al bien general. No tenéis derecho alguno a exigirle nada al emperador. Lo que proponéis es traición. No es tal que nada hemos de hacer ocultamente. La autoridad del rey viene de Dios. Razón de más para que el rey use de su autoridad con justicia. Vos no podéis juzgarla. Viene de Dios. Mi joven caballero, también viene de Dios el granizo y la disentería y tratamos de librarnos de ello. Si algo queréis del emperador, debéis suplicárselo. Nunca exigírselo. ¿Por qué? El reino es más que un hombre como vos y como yo, y tiene obligaciones, a la vez que derechos. Amenazáis al rey. ¿Olvidáis vuestro deber de obedientes vasallos ante su señor? No será nuestro señor quien olvida su deber de buen rey ante Dios. ¿Por qué no dejáis, pues, que sea Dios quien le pida cuentas? Tal vez se las esté pidiendo por mi boca. ¿Una sola boca para representar la voz de Dios? Es hora ya, segovianos, de que el rey escuche nuestra voz. Es hora de que escuche y atienda la voz de la justicia. ¡Justicia! ¡Traición! ¿Puede Salamanca tolerar con los brazos cruzados que nuestro rey nos abandone llevándose los dineros de las rentas reales y nos deje empobrecidos en manos de un puñado de extranjeros? ¡Traición! ¡Traición! Dios no puede aprobar las cosas que en estos reinos vienen sucediéndose, puesto que se escarnece al débil y son protegidos los poderosos. ¡Blasfemáis! ¡Justicia! ¡Traición! El emperador embarcó en La Coruña. Ha abandonado el reino. El emperador embarcó en La Coruña. Ha abandonado el reino. ¿A quién deja por gobernador? Al cardenal Adriano de Utrecht. ¿Quién? El cardenal Adriano de Utrecht, un extranjero. ¿Se le concedieron los servicios en las Cortes? Toledo se negó a mandar procuradores. Salamanca, Toro, Madrid, Murcia y Córdoba negaron los servicios que le concedían los impuestos. Pero León, que empezó negándolos, terminó concediéndolos. ¡Traidor! Las arcas del reino estaban ya agotadas. ¿Y las otras ciudades? Zamora y Segovia aceptaron. Burgos también. ¡Traidores! No debisteis volver a Segovia. ¿Por qué? Nada tengo que temer. El pueblo no os perdona los servicios que concedisteis al rey. Segovia os envió a las Cortes para que defendierais sus derechos, no para que la vendierais. Solo hice cumplir con mi deber como un buen vasallo. Señores, el asunto es urgente. ¡Vamos La a ciudad está Tordesillas! alborotada desde los últimos acontecimientos y... Os lo advertí. Lo habéis preparado. Es una trampa. Me habéis tendido una trampa. Dijo que no salieseis de vuestra casa. ¡Traidores vosotros! ¡Que habéis traicionado al rey! Traidor, quien traiciona a los suyos en nombre del rey. Dicen que a las puertas de Burgos han matado a golpes al asentador García Lofré. Hasta el emperador llegó la nueva de que erais vos y don Fernando de Ábalos quienes levantabais al pueblo de Toledo. Ha enviado al corregidor de esta villa cédulas según las cuales debéis presentaros ante él inmediatamente. No puedes ir, es una trampa. ¿El rey sigue en Santiago? Salió ya para La Coruña. Da orden de que todo esté listo para salir antes de una hora. ¿Qué esperas? ¿No me has oído? No puedes ir, no puedes ir. No es más que una trampa. Es exactamente la ocasión que estaba esperando. Llegaré hasta el rey. Le hablaré. Nunca conseguirás hablarle. Te echarán en prisión y nadie volverá a verte nunca más. Eso es todo cuanto vas a conseguir.
No entiendo esa devoción a un rey extranjero que humilla a los grandes de estos reinos en favor de sus malditos flamencos y que explota a nuestro pueblo. No lo entiendo. En orden de importancia, debiste decirlo al revés. Y no siento devoción alguna hacia ese pelele alemán. Entonces, el ¡Que honor el no te honor! obliga. Hay cosas más importantes que el honor. María, hay que lo que yo persigo es justo y debe oírmelo decir. Por eso me obsesiona llegar hasta él. Pienso en el rey más que en mi propia esposa. Pienso en el rey más que en mi propio hijo. Y es porque el rey es mi enemigo. Y lo es porque está equivocado. No hay un solo hombre en este mundo que no pueda entender lo que yo busco. No hay fuerza en el universo entero que pueda oponerse a la verdad y a la justicia. ¿Pero qué es la verdad? ¿Y qué es la justicia? Tus grandes de España pueden quedarse por mí sin sus privilegios. Yo no movería un dedo por eso, pero mientras me quede un aliento de vida, no voy a contemplar con los brazos cruzados cómo se pisotean nuestros derechos más elementales. Aquello por lo que lucho es lo mismo por lo que lucha el hombre desde que es hombre. Y no hay flamenco imberbe que pueda decirme frente a frente y cara a cara que no tengo razón. El corregidor me notifica cédulas del rey por las cuales debo presentarme ante él enseguida. Lo sé, también a mí. Lo suponía. ¿Qué vais a hacer? Partir de inmediato. ¿Lo tenéis todo a punto? Absolutamente todo, don Juan. No os haré esperar. Un momento. Conviene salir cuanto antes. No podemos perder ni un minuto. Así lo creo, pero el aire de Toledo está enrarecido, don Juan. Especialmente en los alrededores de vuestra casa. Don Fernando de Ábalos, daos preso. Juan de Padilla, daos preso. ¿En nombre de quién? En nombre de la comunidad de Toledo. Sería gran desagradecimiento y crueldad por parte de los toledanos dejaros ir a padecer. Sabed que vuestra casa está vigilada y que no podréis huir. No sois vos quien desobedece al rey. Es el pueblo de Toledo. ¡Toledo por don Juan de Padilla! ¡Toledo por Juan de Padilla! Son cartas de disculpa para el emperador. Explican cómo hemos sido presos y no hemos podido acudir a su llamamiento. Dejan bien claro que lo ocurrido nos ha pesado mucho. Firmad, don Juan. Vos al menos lo haréis con la conciencia tranquila. Todo lo que aquí aseguráis es cierto. Tendremos que usar un medicamento más fuerte. Hemos llevado la prudencia demasiado lejos. Sentaos y escribid. El emperador, usando su natural clemencia y bondad, ha ordenado que el servicio que le fuera otorgado por las Cortes en La Coruña no se cobrase de aquellas ciudades que estaban en su obediencia, ni de las que a él se redujeran, pues les hacía gracia y merced de todo ello. ¿Cuál ha sido el resultado? Puesto que la blandura no hizo efecto, usaremos otros medios. Enviaremos a Segovia, donde bajo el caudillaje de don Juan Bravo la furia y el desacato han sido mayores, al licenciado Ronquillo, alcalde de corte, al frente de una pequeña tropa para allanar y atraer a obediencia aquella ciudad. Segovia está sitiada. ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué me importa? No han sitiado Toledo. Que los segovianos defiendan Segovia. Los segovianos nos han pedido auxilio. Ahora ya dependemos todos los unos de los otros. La mayoría de las ciudades han escrito dando su acuerdo para hacer una junta general. Y de consentimiento de todas, se ha decidido que sea en Ávila. Es prácticamente toda España la que se ha unido en comunidad. ¿No es hermoso? No quiero que te maten. Nos juntaremos en el Espinar con las tropas que traen los de Madrid a las órdenes de Juan Zapata. Creo que son unos 450 de a caballo. El capitán Padilla manda a los de Toledo. Ha conseguido juntar casi 1000 hombres y algunas piezas de artillería de campo. Cuando se junten con nosotros, podemos entre todos hacer frente a Ronquillo. Nunca entrarán en Segovia.
capitán general Antonio de Fonseca os ordena en nombre del rey, nuestro señor, entregar las piezas de artillería que almacenáis en Medina del Campo. ¿Y ayudaros en las represalias contra los segovianos? Medina del Campo está con los de Segovia, señor, no contra ellos. Si no las entregáis de grado, las tropas del emperador las tomarán por la fuerza. Los imperiales han pegado fuego a Medina. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? La ciudad se negó a entregar las armas. Y la gente de Fonseca decidió quemar varias casas, esperando que por apagar el fuego aflojarían en la defensa. Pero los de Medina no aflojaron un punto de pelea ni de defender la entrada. Ardió la mayor parte de la plaza. Y el convento de San Francisco y de Santo Antolín. Se han derrumbado casas enteras. Y han muerto abrasados muchas mujeres y niños. Dios nos asiste. Esto no puede quedar ya sin venganza. No tenemos nada que esperar de los que así resuelven sus querellas, pero no saben lo que han hecho. El fuego de Medina alzará en armas al país entero. Si ellos, como decís, habremos de bendecir la mano que encendió la primera antorcha. ¡Maldito seas! Dios te perdone si puede lo que acabas de decir. ¡Serenaos! No es el momento de disputar ahora. Medina está ardiendo por los 4 costados. Y lo que necesita es nuestra ayuda. Tenéis razón. Pero cuando esto acabe os lo recordaré, don Juan. Yo también os lo recordaré cuando esto acabe. ¿Pero qué va a suceder ahora? Lo de Medina nos convierte claramente en enemigos del rey. ¿Hemos de aceptar nuestra situación de proscritos? Nunca. Nuestra causa es justa. Pues ya visteis el resultado que dieron nuestras pláticas con la gente del cardenal Adriano. Hay en Castilla gente más alta que el cardenal. ¿Cuántas veces intentasteis hablar con él, fracasasteis? Y ahora está en Alemania. No me refiero al rey. Entonces, La reina está en Tordesillas. No podéis ver a la reina. Nadie la ve. No podéis ver a la reina. ¡No podéis ver a la reina! ¿quién lo dice? Todos lo dicen. Nada de eso nos importa. Doña Juana no sale de Tordesillas porque está tullida. No está tullida. Corren rumores de que es el propio rey quien la tiene encerrada para que no intervenga en negocios de Estado. Yo he oído decir que allá en Flandes, doña Juana empezó a sentir inclinación por los luteranos y que por eso la mandó encerrar el rey católico. Cada 100 años hay en ese castillo una reina prisionera. La reina no está presa, ni enferma. Ahí tenéis, caballeros, a la reina de Castilla. No puede ser. Señora. Lo había oído decir. ¿No afirmabais que su graciosa majestad os había hecho una seña desde la ventana al veros pasar?
He ahí a la excelsa señora. Ved qué es lo que vais a decirle. Siempre está así. No, no siempre. También hay veces en que se convierte en una fiera salvaje y nos arroja a la cara todo cuanto haya a su alcance. ¿Por qué no hay nadie que se ocupe de ella? ¿Por qué no hay nadie que la atienda? Sus damas se niegan a acercarse a ella. Le tienen miedo. Las araña, las golpea. Hay que dejarle la comida delante de la puerta. Tendríais que verla comiendo en el suelo y escondiendo la vajilla debajo de los muebles. Solo por la fuerza consiente en cambiarse de ropa. Y está claro que nos tomáis esa molestia muy a menudo. Bien, señores, podéis comenzar la audiencia. La reina os escucha. Se atrevió a llegar hasta la reina. Se atrevió a hablarle a la reina. Se dice por ahí que en Toledo no vuelan los pájaros sin que lo mande doña María de Padilla. No puede ser, pensaba yo. Es doña María de Padilla, la misma pequeña y frágil doña María con la que yo me casé. La misma que no puede caminar por un corredor a oscuras, que se enferma a la más mínima corriente de aire, que se cansa cuando va de su casa a la iglesia. La misma, me decían. La misma. Y quise venir a convencerme. ¿Qué ha pasado? Pasó don Pedro Girón. No entiendo. Él es ahora capitán general de los comuneros. ¿Por qué? Piensan que por ser él tan principal y deudo de tantos grandes, ganará mucha reputación nuestra parte. Y supongo que piensan bien. ¿Y te hicieron marcharte? No. Mi soberbia fue la que me hizo marchar. Pensé que al irme yo toda la gente saldría detrás de mí. Pero hice solo todo el camino y lo terminé con un terrible dolor en el cuello de tanto mirar hacia atrás por ver si me seguía. ¿Y ahora qué vas a hacer? Esperar con impaciencia que me llame. De todas maneras, deseaba verme en mi casa. ¿Y si no te llaman? Volveré con las orejas gachas y contaré que estuve enfermo o cualquier otra historia que nadie creerá. No me gusta el Pedro Girón. María. Es cierto que ha hecho mucho por la comunidad, pero no me gusta. No me fío de él. Traté de decírselo a los demás, pero creyeron que era capricho. Y no desconfianza. Y como yo mismo no andaba muy seguro de lo que era. Pero no me gusta. Aquí está. ¿Por dónde diablos vinisteis que no hubo modo alguno de dar con vos? Hasta tal punto habéis perdido en campaña vuestras venas mareras que irrumpís así en una casa honrada y no presentáis siquiera vuestros respetos a su dueña. ¿Y quién os mandó salir detrás de mí? Nadie hubo de mandarlo. Toda vuestra gente, habiendo ido a su capitán, tomó al otro día el mismo camino. ¿Toda mi gente? Toda vuestra gente y todos los de Madrid. El capitán Zapata ha entrado en Toledo tras de nosotros y pronto estará en vuestra casa. Y no solo eso. ¿Los segovianos? Los segovianos. Don Juan Bravo salió al tiempo que nosotros. Pero no sabemos por dónde habrá venido. Por el mismo camino que don Juan, pero sin alcanzarle nunca. Tal parece ser mi destino últimamente. Pero, ¿entonces? Entonces hay tanta tropa en Toledo que se diría que está ocupada la ciudad. Asomaos a la ventana, capitán. Toda vuestra gente, y al decir esto quiero decir también la mía, espera veros en ella para convencerse de que estáis aquí. Empiezo a pensar que ser capitán consiste mucho más en asomarse a las ventanas sin abrir los brazos que en montar a caballo y salir a campaña. ¿Cómo fue que don Pedro volvió al rey?
Desde que nuestras tropas recuperaron Tordesillas, ya no fue recibido por los comuneros con la misma voluntad y confianza que antes tenían en él. Se murmuraba que aquella derrota fue concierto y trato suyo con su tío, el condestable. Y hay quien afirma que efectivamente fue así, y que don Pedro Girón, con el fin de servir a vuestra majestad... Fuera mejor consejo pasarse a nuestra parte claramente. Que no me parece muy honesto servir con engaño a aquellos que fiaban en él. Vuestra Majestad es tan joven. ¿Quién manda ahora a los comuneros? Quien siempre les mandó en el fondo, el toledano Juan de Padilla. Capitán, no soy hombre de filosofías. Me importan los hechos y hechos son los que os traigo. Las tropas del condestable acaban de aposentarse en Peñaflor. Su llegada impedirá que se junten con nosotros los refuerzos que esperábamos de Palencia y de Dueñas. Y no solo eso. El almirante y los grandes que con él están en Tordesillas han determinado venirse a juntar también en Peñaflor. ¿Vendrán refuerzos de Valladolid? No, no vendrán. Los imperiales guardan el camino. Habéis perdido 2 meses en Torrelobatón, pensando. ¿Y acaso esos 2 meses den la victoria a los imperiales? Paralelamente al enfrentamiento al monarca, estalla una revolución en Castilla que pone al descubierto toda la conflictividad social soterrada y los profundos deseos de revisionismo social. De forma tal que si en la protesta contra Carlos y los flamencos hubo unanimidad de todo el cuerpo social, después se opera un proceso de honda escisión. En una primera etapa, la oposición será entre la burguesía y la nobleza territorial. En una segunda, entre los sectores populares y la burguesía y el clero. Esta escisión será mortal. El bando realista, formado fundamentalmente por la nobleza territorial y parte del funcionariado, se ve engrosado con elementos urbanos decepcionados y también con la hidalguía, cuyos privilegios habían sido puestos en entredicho por los comuneros, como, asimismo, con representantes del clero. Ello, unido al control por los realistas de amplias regiones, Andalucía, Galicia, Extremadura, dará la iniciativa militar a las tropas carolinas. El 23 de abril de 1521, el ejército comunero mandado por Juan de Padilla y que se dirigía a buscar el cobijo de las murallas de la ciudad de Toro, es alcanzado por la caballería realista en los campos de Villalar. Salvo el ejemplo admirable de algunos comuneros, entre ellos los capitanes Padilla, Bravo y Francisco Maldonado, el resto no opone resistencia y emprende una vergonzosa huida. Comportamiento militar solo explicable si tenemos en cuenta que estamos ante un ejército ya hacía tiempo desmoralizado por la falta de decisión de la Santa Junta atribuible a la traición que anidaba en la misma. Castilla había perdido una buena ocasión para proporcionarse un régimen pactista que hubiera puesto a la corona al servicio de los intereses castellanos y no al contrario. En adelante, las Cortes, salvo en contadísimas ocasiones, serán un repugnante mercado de mercedes que servirán de instrumento económico y político de los Austrias e impedirán una Castilla centrada en sí misma. Por otra parte, la burguesía saldrá de la experiencia comunera más que derrotada, decepcionada. Y la nobleza con conciencia de que en la conservación del absolutismo estaba la garantía de poder seguir gozando de sus señoríos.
El recuerdo de la rebelión comunera, de su protesta nacionalista, de su anhelo liberador, no se perdió. Pocos acontecimientos de la historia de España habrán despertado mayor interés a nivel popular y científico. Múltiples serán las interpretaciones vertidas sobre aquella guerra civil. En cada primavera, cuando las espigas están despuntando, son muchos los castellanos que rememoran la Castilla que pudo ser. Esta es la justicia que manda hacer nuestro señor don Carlos y los gobernadores en su nombre. A don Juan de Padilla, a don Juan Bravo y a don Francisco de Maldonado, mandando degollar por traidores. ¡Mientes! ¡Mientes tú y quien te lo manda! Majestad, ya no, Fray Bartolomé. Ya me sobra ese título. Carlos es suficiente nombre para mí. ¿Qué son esas campanas? Las campanas llamando a misa, Majestad. Las campanas de Yuste. Me parecieron distintas. No sé por qué. Fray Bartolomé. Sí, Majestad. ¿Puede un hombre salvar o condenar su alma por una decisión tomada en sueños si es distinta a la que tomó en vida? Depende, Majestad. Se arrepiente el hombre de la que tomó despierto. Ahora ya no lo sabe. Entonces, Majestad, tampoco sé yo qué responder. Una orden de ejecución no es tan terrible como parecéis creer, Majestad. Y menos aún en este caso. Ni siquiera hará falta ponerla en práctica probablemente. Los rebeldes se asustarán cuando sepan que condenáis a muerte a los que continúan luchando contra vos. Y depondrán las armas. Por otra parte, Majestad, es hora ya de que aprendáis a hacer frente a vuestras responsabilidades. Hay que ser firme con los traidores. ¡Mientes! ¡Mientes tú y quien te lo manda! ¡Nunca fui traidor! Hijo mío, ¿perdonáis de corazón a vuestros enemigos? ¿Creéis que les importa, padre? Es a vos a quien debe importar, hijo. Los perdono. Pero rezad por ellos. Rezad por ellos. Porque el pueblo no va a perdonarlos nunca. Fray Bartolomé. Majestad. Cuando todo haya acabado, rezad vos por mí. El mundo entero rezará por vos, Majestad. Rezará por el emperador. Pero vos rezad por mí. Vamos a comenzar por el coloquio. Convendría quizá, profesor Maraval, establecer un poco el escenario del drama, tanto quizá en lo geográfico como en lo social. ¿En qué ambiente comienza el movimiento de las comunidades? Bien, sobre el aspecto geográfico creo que está todavía mucho por ver, porque después de los libros que, los que estamos aquí hemos hecho, pues todavía se siguen publicando más libros y se precisa mejor el conocimiento de la participación de Guipúzcoa. En este momento un profesor norteamericano, un joven profesor norteamericano está haciendo un gran trabajo sobre la comunidad de Murcia. Y el profesor Tellechea ha hecho un espléndido estudio sobre Pérez de Yarza, en fin, también relacionado con el País Vasco, etc. Es decir, que la geografía del movimiento todavía está por ver en toda su amplitud.
En cuanto al escenario histórico, pues es esa Castilla del final del siglo XV, comienzos del XVI, ¿verdad? Un país que empieza el auge de la coyuntura favorable que en general Europa vive en los primeros años de ese siglo, un país del que un historiador francés, Hers, ha dicho, el gran hecho del final de la Edad Media es el auge político y económico de Castilla. Pues bien, en un pueblo en auge, que arrastra además consigo, probablemente en gran parte, como un factor multiplicador, el auge peninsular en general, hasta el punto que otro historiador francés, Chauny, ha dicho, de ninguna parte de Europa, del mundo se podría haber hecho la hazaña del descubrimiento de América más que del extremo sur occidental de Europa. A Portugal Colón hubiera llegado demasiado pronto. Demasiado tarde. A Francia e Inglaterra hubiera llegado demasiado pronto. Solo a España llegó, y a Castilla llegó en su gran punto. Por lo tanto, pues creo que ese es el ambiente, es decir, un país típicamente inserto en la Edad Media europea, sobre todo en ese siglo XV, ese siglo comunal, de la cultura comunal, de los grandes municipios y del gran despertar de la vida ciudadana, y colocado en una situación que le creaba posibilidades, pero también le creaba grandes problemas. A la Castilla, que no sé si entonces era una Castilla absolutamente medieval, y oscura o bien oscurantista, llega un rey joven que viene con ideas completamente nuevas, de las que probablemente la principal de todas es un idioma que nadie entiende, con gentes de otras modas, otras costumbres y otras nacionalidades. ¿De qué manera eso puede influir en el movimiento de las comunidades? Es decir, quisiéramos empezar porque quedara claro qué había en el fondo de toda esta situación que diera origen al movimiento de las comunidades. Bueno, en primer lugar quiero indicar que las ideas políticas con que viene Carlos V no son tan nuevas, en cierto sentido son profundamente tradicionales. Tiene incluso un profundo sentido dinástico y patrimonial del Estado. Esto lo ha demostrado completamente el profesor Maraval y creemos en ello todos los que nos hemos dedicado a estudiar las comunidades. Además, hay otro hecho que también creo que es de relieve. No solamente Castilla, la Castilla de 1500, es una Castilla con gran empuje económico, con profundo desarrollo en múltiples planos, sino en el plano cultural, es una gran potencia cultural. Hay un renacimiento castellano profundo, intenso e importante, de forma tal que no se puede contraponer las ideas innovadoras que puede tener Carlos V y una Castilla tradicional. Eso no quiere decir que había sectores que, por supuesto, el Renacimiento les era muy marginal, pero había élites que sentían el Renacimiento con una intensidad como otros muchos países de entonces de Europa no lo tenían. Quería, de todas formas, porque creo que la cuestión en relación con el tema que ha preguntado anteriormente, de la geografía, un punto sí quería que quedara claro, creo que estamos todos de acuerdo, que es sobre todo en la meseta norte, a pesar de que sea Toledo la primera que inicia la revuelta, es en la meseta norte porque se reunía entonces unas condiciones de todo tipo, económicas, de desarrollo burgués, de desarrollo cultural, donde la contienda va a tener más intensidad y más fuerza. En este sentido, por estos aspectos que le señalo, es decir, es la que va a sentir más la crisis económica de comienzos del siglo XVI, concretamente en una zona de gran desarrollo mercantil y con unos problemas de tipo, unas tensiones sociales que no tienen otros ámbitos geográficos del país. Aunque eso sí, el 16 de abril de 1520 estalla la revuelta en Toledo, mérito que hay que siempre asignar a los toledanos. Hay una pregunta, profesor González Alonso. Sí. Yo creo, en cuanto a la geografía de las comunidades, que ciertamente las comunidades fueron un movimiento que, con independencia de que después tuviera una serie de manifestaciones más al sur, estuvo principalmente centrada en la meseta norte. Sobre esto es difícil no estar de acuerdo, pero aparte de Toledo, naturalmente. Pero creo que este es un hecho que se puede conectar con lo que decía el profesor Maraval hace unos minutos. Es el tema de la organización municipal, de la vida comunal, etc. A mí me parece que las comunidades son un movimiento que de alguna manera están ligadas a la crisis de la vida comunal.
Yo pienso que la vida comunal no está ya a comienzos del XVI, en Castilla en su mejor instante. El momento culminante ya ha pasado. Hay una crisis, hay una situación de indefinición política, hay distintas opciones entre las cuales todavía no se termina de saber bien cuál va a prevalecer, y me parece que hay que relacionar la geografía del movimiento comunero, sus principales manifestaciones, con el hecho de que es en esa zona delimitada entre el Duero y el Tajo donde habían existido y donde se habían desarrollado secularmente los grandes concejos castellanos, lo cual nos llevaría naturalmente a otro tema del que luego tal vez hablemos aquí, que es el de las comunidades como movimiento urbano, aunque ya he sabido que no faltaron tampoco las manifestaciones antiseñoriales y las manifestaciones rurales de un cierto peso. ¿Su opinión? Pues yo coincido con todo lo que se ha dicho, y partiendo del hecho de que Castilla en aquel momento, en principios del XVI, conocía un auge económico, demográfico, con dificultades naturalmente, pero que estaba tomando conocimiento y conciencia de su potencia, quizá por todos estos motivos yo creo que el advenimiento de una dinastía extranjera significó para Castilla un peligro, y que se resistió a integrarse en un conjunto que llamaríamos hoy supranacional, porque temió de que esto significara el fin de unas ilusiones o de un porvenir que con los reyes católicos se estaba viniendo dibujando, y que, conforme lo explicó el profesor Maraval, se estaba profilando allí una especie de sentimiento todavía no nacional, sino protonacional, que se vino abajo, o que se temió que viniera abajo, con el advenimiento de una dinastía extranjera en la que España, o mejor dicho Castilla, hubiera perdido su originalidad, su fisonomía peculiar y en parte su resorte autonómico. Entonces la chispa, profesor Maraval, que prendió el barril de pólvora, la chispa que declaró el incendio, ¿qué fue? ¿Una revolución contra modas nuevas y extrañas? No, no. ¿Una pérdida de la propia identidad? No. Bueno, el problema de la identidad yo creo que es un problema que, vamos, yo estoy contra ese planteamiento bastante polémicamente enfrentado, pero hoy todavía y en estos días, más entonces. Pero yo creo que, en todo caso, sería al revés, es decir, que lo que hay es que ver en ello una manifestación de auge, de potencia, de riqueza. Es decir, la revolución no la hacen los que no tienen nada que perder, contra lo que se dice. La revolución las hacen los que tienen mucho que perder y temen que perder. En cuanto a esto, volviendo sobre lo del campo geográfico, le diré que yo hice en la última edición del libro una investigación que publiqué como apéndice sobre el eco que se conservaba de las comunidades de Castilla en los pueblos españoles, que en este caso son todos de la meseta sur, de la parte sur de la meseta, en las relaciones de los pueblos de España van a hacer por Felipe II. Claro, son 70 años más tarde. Solamente en 2 casos de los 1000 que hay publicados, de las 1000 relaciones aproximadamente que hay publicadas, hablan testigos que de niños conocieron el hecho. Los demás son todos de segunda mano. Pero, en fin, de todas formas se ve que el recuerdo es muy vivo. Pues bien, yo lo que encontré es verdaderamente motivos de asombrarme de la repercusión que había tenido en las tierras orientales de la Castilla meridional, ¿verdad? Es decir, desde Cuenca y Albacete, por ejemplo. Bueno, yo ya en mi libro hablaba de documentos de Chinchilla que publica Danvila, en fin, esto de Murcia que acabo de decir, del profesor Owens. Pero además en esas relaciones se ve como toda la parte del priorato de San Juan está enormemente implicada, en fin, y que por allí las correrías de los comuneros y los dominios de los comuneros se extienden frecuentemente, ¿no? Y cosa que me llamó ya, y con ello termino, la atención, es que esa presencia de comuneros que se recuerda en los pueblos, y esto es importante para probablemente una pregunta que luego saldrá, supongo yo, no eran consideradas como bandas improvisadas de un pueblo más o menos enloquecido, más o menos embriagado por la sangre y por las armas, sino que eran bandas militares, eran grupos militares. Es decir, siempre se habla de compañías, de capitanes, de alféreces, es decir, de una organización militar. Y son estas bandas militares las que recorren toda esa parte oriental de Castilla y que se forman allí.
En fin, esto es lo que... Metemos en algo, y permítame que insista, lo que no está claro es por qué de repente un pueblo decide alzarse. O sea, cuál es la bandera, el eslogan, el grito primero que ellos lanzan y que enarbolan y por el que siguen. Pues para mí el grito primero, o la impulsión primera fue la elección de Carlos V al imperio en 1519, que supuso para Castilla unos impuestos extraordinarios para costear los gastos del viaje a Alemania y de la coronación, y luego lo que suponían esos gastos, es decir, la integración de Castilla a un imperio, a una entidad que no era la tradicional. Yo creo que el principio hay que fecharlo no en la llegada de Carlos V a España en 1518, sino en el año siguiente, 1519, que es cuando entonces Toledo empezó a escribir sus cartas, un llamamiento a cortes extraordinarias para reaccionar contra una política fiscal y detrás de la política fiscal contra todo lo que suponía esta política fiscal, es decir, la integración a un imperio. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo en eso estoy de acuerdo plenamente. Me parece que el comienzo de las comunidades no se podría comprender sin tener en cuenta el alcance del descontento de los castellanos ante la presión fiscal que por entonces se empezaba a manifestar y que desde luego en las últimas cortes, en las cortes de Santiago y de La Coruña, pues tiene una manifestación clarísima a este respecto, ¿no? El recibimiento que algunas de las ciudades le hacen después a los procuradores de las mismas que han otorgado el servicio, etcétera. Todo este contexto me parece que como causa inmediata, como chispa, decía usted antes, sí, que hace surgir el movimiento, es indispensable recordarlo. Lo que no quita para que junto a esa chispa, como suele suceder con mucha frecuencia, exista por debajo un rescoldo que era mucho más complejo, naturalmente. Eso es la chispa. Pero yo me permito insistir en eso, en que por debajo de la chispa había una serie de motivos de descontento que realmente existían desde el momento de la muerte de Isabel la Católica. Yo creo que ahí se abre un paréntesis. En 1504, al morir Isabel la Católica, ahí se abre un impasse. Hay una fase extraña y una fase que todavía no se ha cerrado. Todavía no se ha cerrado cuando llega Carlos a España. Ahí van proliferando una serie de motivos de descontento, una cierta descomposición política, y claro, todo eso, en el instante en que la presión fiscal se hace menos tolerable, en que comienzan los abusos de los flamencos, etcétera, pues es lo que hace que el movimiento pase a mayores. Bien, hacemos una pausa, enseguida volvemos al programa con ustedes. Estábamos, el profesor González Alonso nos daba su interpretación sobre la chispa que prendió la hoguera, la causa primera y el sustrato ese que había de fondo que hizo acrecentar la tragedia. Su opinión, profesor Maravall. Bien, yo pienso que el tema de la chispa, en este caso de las comunidades, como de cualquier otro movimiento de carácter más o menos revolucionario, pues es muy difícil de establecer porque en cada estrato social, en cada grupo profesional, en cada territorio, pues puede ser una chispa diferente. Toledo probablemente tiene motivos concretos distintos de Valladolid, y estos distintos de Burgos, en fin, de Segovia o de Murcia, etcétera. Yo creo que la revolución es no una chispa que prende de pronto, sino que es todo un proceso. Y entonces yo lo que me preguntaría es el proceso que lleva a esto, es decir, cuál es el proceso evolutivo de Castilla que lleva al movimiento comunero. Entonces yo he sostenido siempre la tesis de que es precisamente la evolución adelantada de Castilla en ese final de la Edad Media lo que da lugar a que el movimiento comunero, tan parecido a otros movimientos europeos, se convierta en un movimiento tan moderno como viene a ser, en mi opinión, esa revolución comunera. El profesor González Alonso se refería al año de 1504. Creo que efectivamente tiene mucha importancia
Y creo que ahí hay que analizar uno de los factores que juegan en la cuestión, pero creo que incluso las situaciones de malestar, la inconformidad, la discrepancia, la desviación más o menos revolucionaria de una buena parte de la opinión castellana, concretamente, pues es incluso anterior. Y yo pues pienso en el trabajo que ha publicado el profesor Hallinger en Moneda y Crédito, donde hace un recuento de la mala situación en que se encontraban y de la incomodidad que reinaba, de las turbulencias que se producían, etcétera, en distintos niveles sociales y sobre todo en el nivel medio de las ciudades. Y recordé en el libro mío de las comunidades, cuando lo publiqué, un texto que dio a luz Amador de los Ríos, en uno de los apéndices de su inmensa historia de la literatura, que por el absurdo título que le puso, no tenía título el manuscrito, pues se ha leído muy poco, que yo he propuesto titular La disputa del rey y el labrador, porque figura, es una de esas disputas del tipo muy del final de la Edad Media, y un príncipe que se pierde en una arboleda, un labrador que se encuentra con él, y entonces se empieza a exponerle la mala situación de los labradores y las tremendas protestas que suscitan ellos, el mal gobierno a que están sometidos. Entonces, este labrador acaba diciéndole al rey que aquello que se ha hecho de robo, de desgobierno, de quitar lo que es propio de ellos, de expoliarlos, etcétera, creo que incluso emplea la palabra expoliación, aquello que se ha hecho con violencia se tiene que restaurar. Es decir, la apelación a la violencia que gritará Toledo en un momento dado está anunciada en este texto. Que hay motivos diferentes, claro, es decir, probablemente no hay, en fin, eso hasta estadísticamente se podría demostrar hoy en los movimientos de masa, si vamos uno por uno, ninguno es igual a otro, ¿verdad? Pero lo que importa es que en la masa o en los movimientos colectivos se actúa no exactamente según lo que uno piensa, sino según el resultado que se contagia a esa masa, ¿verdad? Es muy posible que unos fueran buscando reivindicaciones de franquicias y libertades antiguas, que otros buscaran privilegios sobre la lana, que otros recordaran el tiempo de las autonomías municipales, etcétera, que otros protestaran de los flamencos, etcétera, etcétera. Pero en fin, de todo eso lo que resultó fue una aceleración del proceso de inconformidad, de violenta discrepancia sobre lo que veían, y que acabó con un levantamiento, a mi modo de ver, de tipo netamente revolucionario. En fin, por eso yo creo que más bien la cuestión es el proceso que llevó a convertir un movimiento que pudo ser un movimiento insurreccional como tantos que se conocían en Europa en un verdadero movimiento de tipo revolucionario, quizá el primero, me atrevo a decir, que se conoce en el occidente europeo con tal carácter. ¿Su opinión? Sí, digamos, yo también creo indiscutiblemente que la razón fundamental, diríamos el desencadenante de la contienda, fue una razón de tipo antifiscal. Y en este sentido el movimiento comunero habría que caracterizarlo como movimiento antifiscal. Ahora bien, lo que es cierto es que esto va a ser el pretexto. Va a poner al descubierto toda una conflictividad social, unas tensiones sociales a diversos planos, muy interesantes, que, en el sentido de que ponen al descubierto lo que era la Castilla de comienzos del 16. Y eso sí, lo que habría que delimitar era cuáles son de esas tensiones sociales las fundamentales y las marginales. Hay problemas, por ejemplo, de grupos que se sienten marginados, los conversos, de una hidalguía que se siente arruinada, que el Estado moderno la va desplazando progresivamente, de un régimen señorial que va en aumento, y entonces recuerdo las palabras que ha dicho el profesor Maraval sobre el libro de los pensamientos variables, que está en este sentido, es decir, es el campesinado que dice que solamente quiere depender directamente del rey, no a través de poderes intermedios, como son el de un régimen señorial que a lo largo de la Baja Edad Media se ha impuesto progresivamente en la zona castellana, que nació de comunidades campesinas, si podemos decir, porque esto es muy difícil, prácticamente libres, por lo menos desde el punto de vista jurídico, y se va a operar sobre ellas un proceso señorializador.
Otro tema sería el de la Inquisición. Es decir, hay una serie de aspectos fundamentales que estos sí que se podrían delimitar. El problema que puso de relieve el profesor Pérez en su libro sobre la pugna entre exportadores de lana, representados por el Consulado de Burgos, y pañeros, como son, por ejemplo, la industria textil segoviana, que es muy importante y que verdaderamente le molesta, no es que le moleste, le perjudica profundamente que se exporte lana a los Países Bajos para hacerle la competencia. Y esto sí que podía ser un motivo de intentar meternos en la Castilla de comienzos del 16 a través de unos planos fundamentales. ¿Pero qué fue lo que aglutinó tantos distintos motivos para la rebelión? Bueno, la aglutinación no sé concretamente de qué partió, pero lo que a mí me llama la atención es que todos estos motivos de descontento desembocaron en una reivindicación de tipo netamente político y que creo efectivamente moderna, y que es la dialéctica entre el rey y el reino, lo cual creo que sin anacronismo podemos llamar la oposición entre el rey y la nación. Y la frase clave siempre me ha parecido a mí desde que me empecé a tratar el tema, esta frase del almirante de Castilla a los comuneros, cuando la Junta de los Comuneros quieren destituir al Consejo Real nombrado por Carlos V, la frase del almirante es la siguiente: recia cosa es que aquellos oficiales, los consejeros reales, que el rey cría, vosotros digáis que son desobedientes en no dejar los oficios por vuestro mandamiento, que es presuponer que el reino manda al rey y no el rey al reino. Y comenta el almirante, cosa es que jamás fue vista. El almirante se dio perfectamente cuenta de que se estaba enfrente de una revolución. Es presuponer que el reino, la nación, manda al rey, lo cual evidentemente tiene un sentido indudablemente moderno, porque supone una relación de los poderes públicos que ya no es la de la Edad Media, ni la concepción patrimonial de los Austrias. Bueno, yo ahí me no faltaba más. No, yo ahí me permitiría disentir, ¿no? En alguna medida. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que aquí se han dicho y quizá menos con otras, ¿no? En primer lugar, yo pienso que en los problemas políticos que están latentes en el movimiento comunero y que se van a ir materializando a lo largo de la rebelión, que hay dos grandes líneas de flotación política. Hay ciertamente un tema rey-reino, enfrentamiento rey-reino. Lo que ocurre es que yo no estoy nada convencido de que podamos equiparar ese enfrentamiento rey-reino al enfrentamiento rey-nación. A mí me parece que este es otro tema diverso. Me parece que los comuneros todavía, en muchos aspectos y en aspectos importantes, están actuando y están pensando y están formulando sus programas y sus reivindicaciones no en términos de nación, sino en términos del reino como un conjunto de estamentos, y aquí es donde veo un segundo planteamiento político que me parece extraordinariamente importante. Antes, cuando hablábamos de las comunidades como lucha antifiscal, había una situación de expolio ante la cual los castellanos reaccionan. Bueno, hay una situación de expolio por parte de los oficiales reales a la hora de cobrar los impuestos. Pero no olvidemos también que hay una situación de expolio por parte de la nobleza, que desde la muerte de Isabel está resurgiendo, que es partidaria de volver a su antigua política, hasta el punto de que los propios contemporáneos, en varios textos, muy claramente se retrotraen a la época de Enrique IV. Dicen, ya estamos otra vez como en el reinado de Enrique IV. De modo que yo creo que aquí se están trenzando dos problemas distintos. Uno, el que respecta a las relaciones del rey con el reino, concebido este último como un conjunto de estamentos, y después un segundo enfrentamiento, que muchas veces es menos claro, pero que es muy importante, que es el enfrentamiento entre los estamentos. El enfrentamiento entre lo que para simplificar podríamos llamar el Estado llano, la población ciudadana, con esas viejas tradiciones comunales en crisis, como decíamos al principio, y una nobleza cada vez más pujante y que pretende realmente pues volver a su antigua política con la que los reyes católicos habían terminado. Yo creo que esto es importante tener en cuenta esas dos líneas. Profesor... No, quería indicar que, antes que indiscutiblemente, que en los años que precedieron a 1520 hubo, por parte de las ciudades castellanas, intentos importantes de manifestar que un régimen ideal, que podemos llamar pactista, es una palabra
de pacto, un acuerdo entre el rey y las Cortes, desde una dimensión urbana. En 1506 se reúnen unas Cortes por iniciativa del Consejo de Castilla en Burgos, y va a ser la nobleza partidaria de Fernando el Católico la que consigue disolver con las armas estas Cortes, de la cual podía haber emergido un planteamiento pactista del reino. Va a ser de nuevo en 1517 cuando se montan unas Cortes verdaderamente revolucionarias, en cuanto por propia iniciativa varias ciudades de la meseta norte, de castellano-leonesas, Valladolid, Burgos, Zamora, convocan unas Cortes por propia iniciativa para entender, dirá la convocatoria, para entender en la organización del reino, ya que Carlos V no está en el país. En una palabra, el movimiento antifiscal, que es el desencadenante, va a incidir sobre unas minorías urbanas, unos grupos urbanos, que tienen una gran sensibilidad política desde una dimensión ciudadana, es lo que quiero indicar, y que quieren reimplantar un régimen pactista que el reinado de los reyes católicos, en gran parte, les ha provocado insatisfacciones. La palabra pacto se expone claramente en las Cortes de Valladolid en 1518. El pacto callado. Exacto. El contrato, hay un pacto callado. En esas Cortes incluso al rey se le llama nuestro mercenario. Ahora eso es muy Pero en fin, yo quería decir algo... Pero de la segunda mitad del siglo XV. Hay textos castellanos... del XIV, en el siglo XIV. La doctrina del pacto ya está Campomanes, en fin. En que se está hablando del contrato tácito, contrato callado. Y evidentemente yo creo que el problema de fondo es ese, que lo que los comuneros están intentando de manera principal es estabilizar esa organización política pactista que los reyes católicos habían venido a amenazar y que antes, aunque de otra manera, había quedado ya fuertemente amenazada en el reinado de Juan II, que es tal vez de donde habría que arrancar para comprender completo ese proceso al que se refería antes el profesor Naval. Yo diría, pero marginando a la nobleza territorial, a los grandes. Claro, por supuesto. Aunque ellos quisieran. ¿Por qué no establecemos un cierto orden? Porque si los estamos todos a la vez... Hay una cosa oscura, profesor. Sí, hay una cosa oscura, y que sigamos ya un poco cerrado de las causas, porque nos quedan otros muchos temas en el tintero sobre esto. Pero hay un momento en que, está la presencia de una reina, que es Juana la Loca, que hay un momento en que los comuneros la aceptan como líder, o la acatan como reina, o la vuelven otra vez a rendir pleitesía. Incluso dicen que no está loca. Quiero decir, entonces, además de ser un movimiento en contra de una situación fiscal, en contra de los problemas que ustedes decían de los laneros, de una hidalguía que estaba perdiendo todos sus mecenazgos. Su significado. Exactamente. Aparte de todo eso, hay una clara rebelión contra un rey, contra un poder hereditario establecido. ¿Es volver atrás? ¿Es como una añoranza o no? No es volver atrás, se sitúa en la plena legitimidad y legalidad del reino. La heredera de los reyes católicos era doña Juana. El rey don Carlos, que llegó a ser emperador en 1519, no tenía legalmente, jurídicamente, ningún derecho. La reina no nació impedida, se dijo en las Cortes de Valladolid, de modo que la reivindicación de los comuneros de 1520, al tratar de imponer la reina, era reanudar con la legalidad y la legitimidad, y esto, evidentemente... Querido profesor Pérez, en 1504 no se sublevan y está la reina Juana. A partir de 1504, es decir, cuando Felipe el Hermoso, después de 1504, cuando muere Felipe el Hermoso, no se sublevan porque no quede de reina Juana. Y pero su padre reina en su nombre, como gobernador. También mientras que Carlos lleva no el título de gobernador, sino de rey. Pero en ese momento todavía habla en nombre de los dos, generalmente, en los documentos. Habla en nombre de los dos. O sea que yo creo que, no sé, yo quisiera decir algo sobre un punto tan importante para esta matización de la revolución, como este que ha suscitado el profesor González Alonso, que es el de lo de nación. Yo no he empleado nunca el término nación. Y ya en un artículo que publiqué en 1950 y tantos, en los que hay de Historia Mundial, acuñé un neologismo que era protonacional, al que antes he hecho referencia. Yo creo que hay, de nación no se puede hablar, indudablemente no se puede hablar hasta la Revolución Francesa. Incluso hasta después de la Revolución Francesa, porque cuando entra la Revolución Francesa todavía no existe cómo no se puede hablar de una revolución contra el rey de frente, porque en la Revolución Francesa
cuando se plantea en las primeras posiciones revolucionarias son contra la nobleza, no contra el rey, ¿verdad? Y se dice expresamente, y Robespierre es monárquico cuando entra en la asamblea, ¿verdad? Es decir, que esto es manifiesto, es decir, naturalmente que no van de frente contra el rey. Ahora, van contra el sistema de gobierno que el rey representa y tratan de minorizarlo. En ese sentido, cabe decir, bueno, usted sostiene una contrariedad. Dice usted que es un Estado moderno, el Estado que tiene un pensamiento moderno, lo moderno era el Estado absoluto, y usted ahora dice que quiere limitar. Es que el error es creer que el Estado absoluto es una especie de rey todopoderoso, despótico y que hace lo que quiere, ¿no? Es decir, eso de ninguna de las maneras. Es decir, el Estado absoluto era una elevación de la monarquía como aparato de poder, pero con una serie de limitaciones dadas. Y esas limitaciones eran las que ellos mantenían. Y siempre existía como límite, y aquí se ha señalado por todos, la idea de pacto, que subsiste incluso en el siglo XVIII y que Campomanes y Jovellanos acabarán entroncando con el pacto constitucional ya de tipo más moderno, ¿no? O sea que esa idea subsiste siempre. Yo creo sinceramente que lo que efectivamente hay es un enfrentamiento contra el sistema establecido, ¿verdad? Contra el sistema establecido que significa un rey con unas pretensiones determinadas, una nobleza con unas libertades que los burgueses se sienten molestos con ellas, unas riquezas de ciertos burgueses contra los que los artesanos y gentes más bajas que los ricos burgueses que se llamaban magníficos, ¿verdad? No lo olvidemos, ¿verdad? Están también en desacuerdo, y finalmente pues los pobres campesinos, labriegos, menestrales de la ciudad, etcétera, que estaban también. Y ese cúmulo de descontentos en cadena produce una revolución en la cual cada uno, en cierta forma, busca lo suyo. Pero lo extraordinario es que a través de ese buscar lo de cada uno, se logra crear, y esa es la novedad y la modernidad, y lo que responde a la nueva situación, se llega a crear, como tantas veces sucede conflictivamente en la historia, un resultado que no estaba previsto y que de pronto surge de una situación conflictiva, se llega a crear una conciencia de totalidad, una conciencia de reino. Y por primera vez, a pesar de que en las partidas se habla constantemente del reino, se habla del reino de una manera completamente nueva. El reino ahora no es el cuerpo del rey, que arrastra el rey como en las partidas, ¿verdad? Ahora el reino es un sujeto con voluntad y quiere. Es decir, no es una nación, pero es un cuerpo protonacional que tiene conciencia de la misma. Por eso el almirante, una de las veces que se dirige a los sublevados, les dice, como manera de legitimar y asegurar su credibilidad, como hoy se dice, ¿verdad? Les dice, yo que soy tan castellano de mi corazón, ¿verdad? Eso un siglo antes no se entendía, el ser castellano no quería decir nada. No significaba ningún sentimiento de comunidad, pero ahora sí, ¿verdad? Ahora el ser castellano es una garantía de credibilidad y el almirante la pone por delante. Y eso, por otra parte, le contestan en esos diálogos con el almirante, que es la figura más simpática y más dialogante del momento, a mi modo de ver, vamos, le contestan cuando el almirante les dice, pero ¿por qué queréis empeñaros en hacer la guerra cuando yo estoy seguro que el emperador va a conceder todo lo que le pedís? Y ellos contestan, vienen a contestarle, vamos, la frase está muy lejos de ser textual, pero este es el sentido, ¿verdad? Es que queremos arrancarlos por nosotros mismos, ¿verdad? Es que queremos tenerlo por nosotros. Esta es la revolución. Y eso es la revolución, ¿verdad? Es decir, es que el reino quiere, es decir, el reino se ha constituido en sujeto de una voluntad política, total, ¿verdad? Y yo tengo aquí la forma del pedir. Disentimos, dice el almirante, en la forma del pedir. Vosotros queréis obligar, yo quiero suplicar. Suplicar, esto es verdad. Ellos lo quieren tener por la sangre, si hace falta, ¿verdad? Como les dice el almirante, y ellos aceptan, ¿verdad? Es que lo queremos tener nosotros. Hablamos de los personajes del drama. ¿Quién de ustedes quiere, por ejemplo, hablar de la figura de Juan de Padilla? Quizá no, yo hablaría mejor que de Juan de Padilla, me interesaría más otra figura, que es la de don Pedro Maldonado, que fue uno de los destinados al patíbulo en Villalar, que se indultó por influencia de su pariente, el conde de Benavente, pero a quien Carlos V no perdonó y que murió en el castillo de Simancas después de la vuelta de Carlos V. Me interesa don Pedro Maldonado porque sitúa perfectamente, a mi modo de ver, la fisonomía social de las comunidades. Se da el caso de que don Pedro Maldonado era a la vez nieto de un catedrático de la Universidad de Salamanca
y pariente, primo o sobrino, no recuerdo bien, del conde de Benavente. Hay una ascendencia pues doble, aliada con familia universitaria de intelectuales, diríamos, con cierto anacronismo, y ligada a la nobleza. Y murió porque por sentirse más nieto de universitario, de intelectual, que sobrino de grande de España. No olvidemos, ¿no?, que la revolución de los comuneros fue una revolución también social y que Comuneros se opuso siempre a caballeros. Y en este aspecto la figura de don Pedro Maldonado siempre me ha parecido de mucho más relieve como símbolo que la de Juan de Padilla. Juan de Padilla, por ejemplo, profesor González Alonso. Yo pienso que en el fondo todos los grandes personajes de las comunidades tienen una serie de puntos en común. No olvidemos que Juan de Padilla es un miembro de la nobleza, pero de la pequeña nobleza, no forma parte de la capa superior de la nobleza. Y había indudablemente una serie de puntos de enfrentamiento entre la alta nobleza y esta nobleza ciudadana intermedia, que es lo que, a mi modo de ver, permite que estos miembros de la nobleza intermedia pues se conviertan en los capitanes y en los directores de las comunidades. Pero veamos también las cosas desde la perspectiva no de las relaciones de la media con la alta nobleza, sino de las relaciones de esa nobleza intermedia, de hidalgos, caballeros, con la gente del común, como entonces se decía. Es revelador, yo a veces me lo he preguntado, ¿cómo es posible que las comunidades no fueran capaces de crear de su seno, dentro de esas masas de artesanos, de menestrales castellanos, pues un cuadro de dirigentes? Es curioso, los grandes dirigentes de las comunidades son nobles, son nobles. No lo creo. Esto es algo que da que pensar. Pues, yo no lo creo. Yo creo que los nobles que intervinieron en la revuelta, con alguna que otra excepción, fueron jefes militares, pero que los verdaderos jefes eran letrados, eran catedráticos, notarios, eran frailes. Estos eran los pensadores y es lo que manejaban la Junta. Padilla, Francisco Maldonado y Juan Bravo eran los jefes militares de la revuelta, pero no eran los jefes políticos. Bien, pero aún así volvemos a lo mismo. No se trata de artesanos, no se trata de menestrales, se trata de minorías. Exacto. Se trata de minorías que son las que dirigen y las que encauzan las comunidades y el programa comunero, que es un tema del que yo creo que podríamos hablar aquí porque es muy importante, dentro de un marco ideológico y dentro de un conjunto de ideas que yo no sé hasta qué punto se pueden considerar como netamente revolucionarios. Yo, después del señor Gutiérrez Mellado, quisiera tocar un poco este punto. Bueno, aunque sean nobles hay que tener en cuenta que no es... Que aunque sean nobles hay que tener en cuenta que no son representantes de la alta nobleza territorial, ni mucho menos. No, por supuesto que no. Es una nobleza urbana cuyos fondos o cuyos ingresos fundamentales es a base de censos, de juros, y que la plataforma territorial que puedan tener es escasísima, salvo el caso de Maldonado, Pimentel, que tiene unos señoríos en la zona de Zamora, pequeños. Y don Pedro Girón, que es un caso muy bueno, y quitando el caso de Pedro Girón, ¿verdad?, o el conde de Salvatierra, verdaderamente son representantes de una nobleza urbana, enquistada en la vida urbana, y cuyos ingresos o bien proceden por ser regidores o bien por tener censos y juros. Eso por una parte. En segundo lugar, dentro de esa nobleza hay algunos que tienen un carácter, además de militar, profundamente intelectual. El caso, por ejemplo, del segoviano Bravo. Fernando de Oviedo, cuando representaba a Bravo, decía que hay que representarle siempre con una espada en una mano y con libros en la otra, continuamente leyendo. Bravo ha pasado con una idea de figura militar, pero es un intelectual de la época, era un hombre muy culto, muy cultivado. Lo mismo ocurre con un personaje verdaderamente revolucionario desde el punto de vista de la perspectiva de 1520, que es Alonso de Saravia. Ahora bien, lo curioso es que todos estos personajes que hemos señalado, todos tienen más o menos vinculaciones y tienen problemas con los conversos. No es que quiera aquí ver fantasmas, pero indiscutiblemente los Maldonado proceden de un doctor Abarca, judío en origen, todas las diferentes ramas de los Maldonado. Lo mismo ocurre con Bravo, que está casado con la hija de Abraham Senior, uno de los grandes representantes del judaísmo posterior a la expulsión.
Y el caso de Alonso de Sarabia es nada menos que descendiente de Alonso de Cartagena, que es una familia típicamente, la más representativamente conversa de Castilla. Es decir, que entonces, dentro de ese grupo dirigente de nobleza urbana, además, tienen una connotación, y hay que saber lo que era converso entonces, no es una cosa que me estoy inventando yo, por desgracia. Era toda la angustia increíble y la marginación social que podía operarse sobre estos personajes simplemente con tener un antepasado entre múltiples de ellos de sangre judía. Esto es lo que quería indicar, que hay que prescindir siempre de la idea de nobleza como representante de nobleza territorial. Eso es una nobleza, creo, urbana y enquistada en intereses y en la vida política urbana. Yo, si me permite, sobre esto diré también dos palabras. Cuando yo publiqué el libro y hablé del carácter revolucionario, muchos se me echaron encima, porque la primera edición del libro es del año 62 o 63. Y me achacaron la dirección de nobles y la presencia de nobles. Pero es que eso no tiene nada de particular, eso se produce en todas las revoluciones, hasta en la revolución soviética los hay, ¿verdad? Es decir, es justamente característico de toda revolución que el dirigente visible y sobre todo el jefe militar sea noble, porque son los que saben manejar las armas y se entienden de armas, los demás no saben nada de batallas. Hasta tal punto que cuando se ha procedido ya en estos días a hacer una sociología de las revoluciones, una de las características que se ponen es que siempre los directores de una revolución son de un estamento mucho más alto, ¿verdad? Eso está, por ejemplo, ya en el Tratado de Sociología General de Pareto, ¿verdad? Por eso yo, entonces, en la última edición, ya en la tercera edición, y repetido en la cuarta, pues puse como prólogo un artículo que ya había publicado sobre esto, que es un ensayo de aplicar a las revoluciones, a las comunidades, la tipología de un movimiento revolucionario. Y señalaba que ese era uno de los factores justamente característicos. Pero hay una cosa muy curiosa. Hay un libro de Rosario Villari, que este gran historiador italiano, que habla de los movimientos que y poco después, sobre todo, pues hay en Nápoles. Y justamente señala cómo el cuidado constante del gobierno era que las inquietudes, no ya del campo, sino incluso de la clase media burguesa, no llegaran a conquistar y a atraer a ninguna persona del estamento superior, porque esto era lo que iba a desencadenar la revolución. Es decir, el gobierno español, en definitiva, en Nápoles, no tenía ninguna preocupación simplemente una preocupación mínima de orden público, digamos, mientras se mantenían esas capas. Lo malo era cuando se incorporaba ya un dirigente que tenía prestigio militar. Por eso los comuneros hacen primer jefe a don Pedro Girón, y solamente cuando este traiciona, nombran a Padilla, ¿verdad? Por esa misma... ¿Se puede hablar de un programa político de la revolución? Sí, yo estoy convencido de que sí. Y me parece además no solo que se puede hablar, sino que es uno de los aspectos decisivos sin los que es muy difícil entender rectamente las comunidades, por varias razones. En primer lugar, porque las comunidades, aunque como cualquier otro movimiento lleve dentro toda una carga de problemas, algunos de los cuales ya hemos sugerido aquí antes, me parece que las comunidades son un movimiento esencialmente político. Y la finalidad última de las comunidades es generar una transformación en la organización política de Castilla. Eso por un lado. Por otro lado, tengamos en cuenta que las comunidades no triunfaron. Entonces, el gran índice que nosotros tenemos para poder medir el alcance de ese movimiento que luego fracasó, creo que es justamente el programa, y que es algo que hay que estudiar y que hay que meditar mucho para, a través de su lectura, pues ver qué era lo que efectivamente los comuneros pensaban. Si usted me permite, por supuesto que no tengo el menor interés de hacer aquí de abogado del diablo, pero hay algo en torno al programa de los comuneros que yo tengo muy claro, y es que no veo en ese programa nada que no estuviera ya, incluso dicho con palabras muy parecidas, en la historia castellana del siglo XV, y si ustedes me apuran, anterior algunas veces a la historia del propio siglo XV. Muchas veces se ha destacado que del programa comunero la gran innovación es el contenido que se le otorga a las Cortes. Y ciertamente que las Cortes tienen para los comuneros un interés decisivo, es algo así como la piedra angular
en la que ellos pretenden construir esa organización política que pretenden. Pues bien, las Cortes, y volvamos un poco atrás a lo que veíamos antes sobre reino y nación, hay que recordar que las Cortes de las que los comuneros hablan son unas Cortes estamentales, eso en primer lugar. No son las Cortes nacionales que después alumbrará la Revolución Francesa, son Cortes estamentales. Y por otro lado, que son unas Cortes que ellos consideran que deben continuar formadas, o al menos no dicen nada expresamente en contra, no por la totalidad del reino, sino por las 18 ciudades cuyo número se había ya convertido en tradicional. A mí me parece que esto es algo que nos debe hacer meditar sobre el contenido de ese programa y sobre la significación que el mismo puede tener de cara a la valoración conjunta del movimiento comunero. Usted observará que yo hablo siempre del movimiento comunero y no de la revolución comunera. Sí, con las reservas que ha hecho Benjamín, estoy evidentemente de acuerdo. Lo que diciendo totalmente es en las conclusiones que el movimiento comunero tuviera, la revolución comunera, porque para mí es una revolución, tuviera arraigo en el pasado, no me parece nada extraño, parece lo lógico, pero precisamente las circunstancias de la lucha fueron las que dieron a estas ideas, digamos, tradicionales, un contenido totalmente nuevo del que antes no se tenía idea. Se venía repitiendo desde hacía años para la idea del pacto, del contrato con el rey, pero eran cosas que de puro sabido no se olvidaban, y en cambio las condiciones de la lucha que se hizo en 1520-21 fueron las que dieron a todo este conjunto de ideas tradicionales un contenido nuevo y que me parece sí moderno. Si me permiten, es un momento nada más. Me permitiría insistir en que toda esta idea de contrato, de pacto entre el rey y el reino, no es solo una teoría que aliente en la mente de algunos castellanos con anterioridad a las comunidades, sino que eso había tenido plasmación institucional. Piensen ustedes, por ejemplo, en las Cortes de Valladolid de 1442, en las que, a propósito de la inalienabilidad del realengo, que es uno de los problemas centrales de la población ciudadana, tanto por razones políticas como por razones fiscales, eso realmente se formula. Pero de hecho no se llevó a cabo. Realmente se formula. Pero de hecho no se llevó a cabo. Eso no es una mera teoría. No, pero que sí, se quedó en mera teoría porque no se llevó a cabo. Lo que quisieron los comuneros era ponerlo en práctica. Esta es la revolución. Yo creo que hay que insistir en la idea de pacto, querido Cerezo, porque la idea de pacto es una idea común a todo el pensamiento político europeo occidental desde los orígenes feudales hasta la revolución liberal democrática del siglo XIX. Es decir, Suárez, no digamos Vitoria, pero Suárez, todos los jesuitas de comienzos del XVII, incluso los ilustrados, antes de citar a Campomanes, todos hablan del pacto como fundamento de la lex regia, en fin, es decir, de la ley que establece el orden constitucional del Estado, ¿no? Es decir, yo creo, luego, en fin, quisiera continuar luego un momento para tocar el otro punto del programa. Ya hemos de hacer todo con brevedad porque estamos en la recta final y hay unas o dos cosas que quisiera que quedaran aquí. Sí, profesor Gutiérrez. Bueno, quería señalar una cosa en relación con el pactismo. Una cosa, indiscutiblemente, es que haya una corriente de pensamiento que llegue hasta el siglo XVIII y otra que los comuneros intenten verdaderamente llenar de contenido al pactismo, pero un contenido político y plasmado a través concretamente de un aumento de los poderes de las Cortes y de su representatividad. Es decir, en el siglo XV, y como van a ser después las Cortes, cuando se convocan a determinadas ciudades a estamento de la nobleza, de la alta nobleza y del alto clero. Los comuneros prescinden de la alta nobleza y del alto clero. Y si respetan la organización estamental, cosa que era lógica a la altura de 1520, es a través de una organización estamental urbana, en la que estarán representados la hidalguía urbana, el clero, que van a ser franciscanos, en algunas ocasiones dirán que sean franciscanos como elemento verdaderamente enquistado en la organización urbana, y comuneros, como representantes del pueblo llano. Del común. De los del común. Claro, en este sentido creo que ya hay una novedad. Por otra parte, quieren llevar ese pactismo a lo que ellos llaman una ley perpetua. Son palabras del texto constitucional, en el sentido que sea una carta impuesta al rey, aunque bajo la forma de
suplican al monarca. Pactada con el rey. Suplican. Pactada e impuesta. E impuesta porque hay un pueblo en armas, detrás, como ley perpetua, y entonces señalan toda una serie de capítulos donde queda perfectamente plasmado ese pactismo que podemos llamar una forma en germen de una organización constitucional. No, estos dos aspectos son... Bien. Yo, si me permite, es para tocar un tema que no se ha tocado todavía. Breve, por favor, porque estamos al final. Aparte de que quisiera recordar, en relación con este tema de la ciudad, que yo una de las características que daba a las comunidades y que también se me echó un poco en cara era el predominante carácter urbano. Yo luego el señor Pérez habló mucho de los labradores, aunque siguió manteniendo la predominancia urbana. Luego, pues... en fin, el señor Gutiérrez Nieto puso muy de relieve la importancia del campo, pero ahora mismo pues ha estado hablando de la importancia de la ciudad, y creo que eso queda claro. Hay un artículo además de Felipe Ruiz Martín que es formidable, el artículo sobre la discrepancia de don Alonso Pimentel, quinto conde de Benavente, con la ciudad y con la clase media, pudiéramos decir, de Valladolid, sobre la construcción de su casa, que demuestra, de un lado, todo ese fondo que decíamos antes de protesta que ya había, y de otro lado, el carácter típicamente urbano que esa protesta tenía. Pero bien, dicho esto de la ciudad, quería decir lo más importante, que no se ha tocado aquí, para que sea una palabra que yo creo que es decisiva. Efectivamente, querían dar un contenido concreto a ese pacto, y yo he señalado incluso hasta proximidades con el derecho constitucional inglés, en fin, de ese momento, en fin, pero yo creo que lo importante y lo que da carácter revolucionario por fin a las comunidades no es el contenido concreto de una cosa más o menos próxima al habeas corpus o al ningún proceso o ningún castigo sin proceso o cualquier cosa así, etcétera, sino que es otra cosa, es lo que pudiéramos llamar la fórmula política del movimiento. Lo que a una revolución la unifica como tal y permite hablar de ella, porque son diferentes Mirabeau de Danton y es diferente Robespierre de Tallien, etcétera, etcétera. Lo que da unidad a una revolución es eso que Mosca llamó la fórmula política, es decir, la idea última. Pues bien, yo en eso insisto mucho y señalo como esa idea última la de libertad. Algún gran historiador antes había dicho, nunca hablan de libertad, casi no hay un papel comunero que no hable de libertad. Pero libertad en singular, no de libertades o franquicias, es decir, la libertad como un todo del reino. Y después de publicarse mi libro, con esto termino, el profesor Eloy Benito de la Universidad de Oviedo ha publicado una carta procedente del archivo de Frías en Córdoba, del duque de Frías, en que habla, aquí ya se ve por de pronto eso de la voluntad del reino que yo decía, Valladolid pide a León que dé más dinero y que dé más hombres, porque las cosas están ya a punto de caer, a punto de madurar, y le pide un último esfuerzo. Dice, a fin de dar término y de tener el fin por todo el reino deseado. Es decir, hay un fin de todo el reino deseado. ¿Y cuál es ese fin? La carta lo define con toda claridad. El buen pleito que el reino y vuestra merced es el Concejo de León, el buen pleito que el reino y vuestra merced defiende y la libertad que todos deseamos. ¿Verdad? La libertad en singular. Y sigue diciendo después los adversarios del bien público, suprime otra cosa, hayan dineros para hacernos esclavos. Injusto sería que nosotros no los hallásemos para nos redimir, para redimirnos. Aquellos con dineros mal habidos nos quieren poner en miserable servidumbre. A nosotros nos toca que nos pongamos en libertad. Y ponerse en libertad es la fórmula política de las comunidades. Para mí creo que está clarísimo y que este documento es, en cierta forma, el verdadero programa. En fin, está escrito 13 días antes de Vialar. Es triste recordarlo, esta ilusión de Valladolid por la libertad, 13 días antes de que se viniera todo al traste. Y hay un texto, y con ello termino, de Lope de Gómara, que dice, los comuneros quisieron reducir al rey y acabaron haciéndolo más absoluto. Sí, sí. Es decir, ese texto es definitivo, y creo que juega perfectamente con esta... Se ha terminado nuestro tiempo. Muchas gracias por sus valiosas aportaciones. Gracias a ustedes por habernos seguido. Bueno.